Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que me estén escuchando, sean bienvenidos a Transformando Mentes. Queridos, el día de hoy estoy muy feliz, estoy muy contento. Tengo una nueva colaboración con uno de mis mentores que les he platicado de esto, de la plataforma de Maxwell Leadership. Y pues bueno, él es mi mentor en la parte de construcción de negocios y hoy está aquí con nosotros en Transformando Mentes. Y hoy vamos a hablar de lo que es la acción imperfecta. Juan José Campuzano, bienvenido a Transformando Mentes. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás, David? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento, estoy agradecido por la oportunidad de estar aquí contigo, llegando a tu audiencia y seguramente vamos a tener un gran episodio de Transformando Mentes en esta ocasión. Excelente, no, muchas gracias a ti por estar aquí, por aceptar esta colaboración y creo que pues agregar algo de valor aquí a las personas que nos escuchan y que nos ven. Y pues hoy hablaremos de esta parte, lo que es la acción imperfecta. Iniciaría con esta frase o esta pregunta tal cual de ¿cuántas ideas han pasado o han estado en tu mente y por creer que no las estás haciendo perfectamente, las has dejado solamente en pensamiento, sin acción? Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, queridos, y pues bueno, Juan José, cada vez que llevo a cabo un episodio, pues hago algunas preguntas para conocer un poco más de la persona que está colaborando en el episodio y hoy me gustaría saber para ti, ¿qué, ¿qué te dice la frase somos lo que hacemos repetidamente? ¿Qué me dice esa frase? Me dice que lo que la gente ve en nosotros, ¿por qué es lo que la gente va a ver? Lo que hacemos repetidamente. Porque que lo que la gente ve en nosotros es realmente lo que somos. Muchos podemos llegar a pensar o podemos llegar a creer que porque tenemos cierto tipo de ideales o cierto tipo de valores, somos una persona de tal o cual forma. La realidad es que somos el resultado de esas cosas que hacemos frecuentemente, constantemente. Y aquí voy un poquito más allá. Si alguien que nos ve y nos escucha no está 100% conforme, 100% satisfecho con su versión del día de hoy, la invitación sería que revise esas cosas, esas actividades, esos hábitos que una y otra vez están presentes en su día a día. Correcto. Fíjate que esta pregunta la hago recurrentemente y me gusta saber qué piensan las personas de esto. Y pues efectivamente una parte de hábitos, y alguien me decía, por aquí también tuve a Valeria Esquiavo, que tú la conoces muy bien, y ella me decía que agregaría la parte de somos lo que hacemos y lo que pensamos, ¿no? Y una parte que decíamos en esa ocasión es que el pensamiento nos lleva a la parte de la acción y al generar esos hábitos cuando lo hacemos repetidamente. Y entonces eso se manifiesta tal cual, ¿no? Sí, yo soy un convencido que lo que pensamos lo llegamos a decir, lo que decimos lo llegamos a hacer y lo que hacemos da el resultado de lo que somos. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento que compartía Valeria, lo que hoy somos, sí, es el resultado de nuestras acciones, pero más atrás de nuestras acciones es el resultado de nuestros pensamientos. Correcto. Y con esto, Juan José, me viene a la mente algo que digo aquí en el tráiler del podcast de ser, hacer y tener. Una parte que yo le llamo la ley del orden, porque primero tenemos que ser, traerlo al pensamiento, después pasar a la acción, hacer, y después manifestarlo en el tener, ¿no? Así lo considero yo. Sí, totalmente.
Totalmente. Hay ese famoso dicho en inglés, el cual no comparto para nada. Fake it until you make it. Simúlalo hasta que lo hagas. No. Primero sé, luego haz. Y el tener vendrá como añadidura, como consecuencia del ser y del hacer. Excelente, excelente. Pues Juan, con esto pasamos a la siguiente pregunta en la que me gustaría saber para ti qué es éxito. Obviamente hay muchísimas definiciones de éxito. Prácticamente cada persona pudiera hacer o tener su propia definición de éxito. Yo la verdad cuando leí las dos definiciones que John Maxwell hace de éxito, las adopté como mías. Éxito es descubrir tu propósito, desarrollar tu potencial al máximo y sembrar semillas que beneficien a otros. Esa es una de las dos definiciones, no es mía, pero la he adoptado como mía. Y la otra es, éxito es que aquellas personas más cercanas a ti sean las que más te admiren y las que más te respeten. Y esto es sumamente difícil y sumamente complicado, porque ¿quiénes son las personas más cercanas a uno? Pues normalmente es su familia, los que Correcto. conviven contigo, conmigo, pues todo el tiempo, a todas horas. Y esas personas son las que realmente nos conocen. Para personas que hacen, por ejemplo, lo que yo hago, pues es muy fácil pararte en un escenario o pararte delante de cierta audiencia, presencial o virtual, y pones ahí una cara o pones una fachada. Pero que los más cercanos sean los que más te admiren y los que más te respeten, es todo un reto y todo un desafío. Muy complicado, muy complicado. Aparte que del día a día se va generando, yo creo que un tema de tanta recurrencia que a veces es un tema en donde ya no nos observan tanto y dicen, ah, ya lo conozco tal cual como es, ¿no? Y esa parte de admiración, de lograr llegar a impactar también dentro de nuestras familias, pues a veces creo que es más complicado, ¿no? Así es, así es. Correcto. Oye, Juan José, ahorita mencionabas esta parte que adoptaste el éxito de lo que menciona John Maxwell y me viene a la mente esto, ¿cómo podemos desarrollar ese potencial y sembrar esas semillas en los demás? Me iría un paso más atrás. Para desarrollar ese potencial, hay que descubrir y hay que identificar cuál es el propósito. Porque aquella persona que vive sin propósito en la vida, yo considero que es como aquel velero que se puede encontrar en medio de la mar, que no tiene un puerto de destino, ningún viento le va a ser favorable. O sea, una vez que uno logra identificar su propósito, puede entrar en ese nivel de conciencia y en ese nivel de intencionalidad para desarrollar su potencial. Yo soy un convencido que cualquier persona, independientemente de la edad o de la etapa en la vida en la que se encuentre, no ha llegado a su máximo potencial. No ha crecido todo lo que puede crecer. Entonces, desarrollar ese potencial requiere un alto grado de intencionalidad, pero alineado a ese propósito, porque ese proceso de desarrollo va a ser algo que se va a disfrutar, va a ser algo que se va a valorar. No va a representar una carga, no va a representar una losa pesada, estar inmerso en ese crecimiento constante y permanente para poder desarrollar ese potencial al máximo. Desarrollar ese potencial es saber, reconocer y hacer algo para dar ese paso, para subir a ese siguiente nivel, sabiendo que hay algo más, algo mejor y algo más grande para la vida de cada persona.
Oye, qué padre esto que mencionas, pero a veces nos cuesta trabajo el reconocer esa parte de propósito. ¿Cómo podemos identificar o cómo podemos llegar a ver tal cual el propósito? Mencionaste algo de saber, reconocer y pues a veces nos cuesta trabajo el conocernos bien. ¿Cómo lo podemos llevar a cabo? Creo que hay una fórmula, o sea, muy sencilla, que seguramente algunos de los que nos están escuchando, viendo, están familiarizados con ella. Pues esa parte del Kaizen, ¿no? Donde podamos unir tres o cuatro círculos. ¿Qué hago bien? Es decir, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Qué me gusta? ¿Dónde está mi pasión? ¿Qué es eso que pudiera hacer incluso aunque no me paguen? Y el tercer círculo pudiera ser, ¿qué necesita la gente? Si podemos imaginar esos tres círculos que convergen en cierto punto, ¿dónde están mis fortalezas? ¿Dónde está mi pasión? ¿Y qué necesita la gente? Yo soy un convencido que si esos tres círculos convergen en alguna parte, ahí es donde está el propósito. Y ahí es donde hay que descubrirlo. Yo no creo que el propósito de alguien esté fuera de su zona de fortaleza, ni que tampoco esté fuera de su zona de pasión. Porque en fortaleza y pasión, sí, desarrollado, se va a dar naturalmente. No va a costar trabajo, no va a costar mayor esfuerzo. Va a ser algo que no te va a dejar dormir por las noches, que te va a despertar temprano por la mañana. Correcto. Fíjate que esto que mencionas, en algún momento, digo, hace unos días lo escuchaba, me gusta mucho escuchar podcast y escuchaba a este señor japonés que trajo aquí la empresa de Yakul o desarrolló la empresa de Yakul y mencionaba la parte del Kaizen como tal, la mejora continua, la disciplina que debes de tener y la parte de cómo lo llevan a cabo los japoneses de tratar pues ya tener como propósito tal cual una disciplina de tener una mejora todos los días, ¿no? Estar mejorando todos los días y me viene a la mente este tema de cuando dicen, si mejoras un 1% diario, entonces al final del año vas a ser 37 veces mejor de lo que eras, ¿no? Entonces, parte de esto que dices, y si lo pones en fortalezas y aparte es tu pasión, lo puedes llevar a cabo. Sí, totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque ese efecto del 1% mejor se convierte en una especie de interés compuesto, intereses sobre los intereses. Entonces, la verdad es que el crecimiento se vuelve exponencial. Hacer algo un 1% mejor que ayer, pues no tiene gran complicación, ni demanda gran esfuerzo. Pero otra vez, lo que mencionabas al principio, somos el resultado de aquellas acciones que repetimos constantemente. 1% diario, sí, 37 veces mejor al final del año. Correcto, correcto. Oye, Juan José, para ti, ¿cuáles son tus tres mejores valores que hoy tienes? Creo que los tres más importantes pudieran ser lealtad, responsabilidad y servicio. Para ti, ¿qué es la responsabilidad? ¿Cómo la defines? La responsabilidad es hacer lo que tienes que hacer a la hora que lo tienes que hacer, aunque no tengas ganas de hacerlo. Si dijiste algo, cumplirlo. Más o menos esto que mencionas en cuestión de, por ejemplo, algo que me gusta repetir
constantemente es la parte de la disciplina, como la definen los griegos, y dicen exactamente hacer lo que tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer, te guste o no te guste, ¿no? Y la parte de la responsabilidad que ahorita mencionas, pues es hacia dónde vamos o tener esa capacidad de respuesta en el momento que lo tienes que responder, ¿no? Sí, o sea, digo, no puede haber una persona disciplinada sin responsabilidad. Exacto, Y al revés, tampoco, ¿verdad? O sea, no puede haber una persona responsable sin disciplina, ¿no? correcto. Pero son una especie de primos hermanos, ¿no? Inseparables. Sí, sí, sí. Oye, Juan, hablando un poco de esto y ahorita para entrar un poco más al tema, yo recuerdo y en veces que te he escuchado en donde a ti te costaba mucho trabajo la parte de el hablar y hoy pues das conferencias, das ponencias, das consultoría, haces muchas cosas en donde tienes que hablar. ¿Cómo lo fuiste haciendo? ¿Cómo lo lograste? Mira, mi personalidad es ser una persona introvertida. Y lo sigo siendo. Socialmente, a veces me sigue costando trabajo. Me sigue costando trabajo hablar. Desde joven, primeros años de mi adultez, siempre he tenido la posibilidad y la oportunidad en diferentes ambientes, en diferentes entornos, de pararme frente a alguna audiencia. Y pues esos casos raros. Este, en corto, siempre me ha costado trabajo hablar y como que el micrófono me transforma. Obviamente, en los últimos años lo he trabajado de una manera muy intencional. Eh, He invertido muchísimas horas de preparación en mi manera de exponer. Y en esta parte de descubrir el propósito y de desarrollar ese potencial y de sembrar esas semillas que benefician a otros, muy intencionalmente en los últimos años me he tenido que salir de mi zona de confort en esa parte que me costaba o me sigue costando trabajo. En la conversación en corto, en la conversación uno a uno, en la conversación informal. Hoy lo hago 1000 veces mejor que lo que así lo hacía hace 20, 25 años. Obviamente es algo en lo que hay que seguir trabajando todos los días. Porque esa conversación en corto, incómoda hasta cierto punto, pues de alguna manera ha abierto y seguramente seguirá abriendo oportunidades para esa exposición frente a una audiencia. No sé, pedirle la cita a un prospecto, pedir una cita en una empresa que se puede llegar a convertir en un cliente para, para poder estar delante de una audiencia, pues, pues ya sucedieron, no sé, 5, 6, 10 conversaciones en corto, sin el micrófono y las cámaras apuntándote, ¿verdad? Entonces, consciente de que de que era un área de oportunidad que hay que seguir mejorando todo el tiempo. Excelente, excelente. Pues sí, parte de esto ahora lo veo y dices, bueno, ¿cómo a una persona que le cuesta trabajo, y con esto vuelvo a la primer pregunta que hacía de la frase, somos lo que hacemos repetidamente, y entonces cada vez que estás enfrentando o estás haciendo constantemente algo, va siendo mejor, ¿no? Lo vas haciendo de mejor forma y pues bueno, hasta se te va apagando esa situación en donde te costaba trabajo algo. Sí, no. La repetición de algo no necesariamente te hace mejor. La repetición evaluada, corregida y mejorada.
Ok, Porque yo conozco mucha gente que ha hecho lo mismo durante X cantidad de años y sus resultados siguen siendo lo mismo. No es la experiencia lo que te va a dar ese crecimiento, es la experiencia traducida en aprendizajes y en mejoras. excelente. Excelente, mejora continua. Alguien me decía hace poco que entrevisté a un buen amigo, esto lo llevo a cabo y trato de hacerlo cada semana y decía, bueno, esa frase para mí es algo que me viene a la mente en cuestión de hábitos, pero hay hábitos buenos y hábitos malos, ¿no? Hábitos que suman y hábitos que restan, dice. Y si tú haces situaciones que restan continuamente, pues bueno, te van a llevar al tema de pues si quieres el fracaso o de permanecer ahí. Dice, y si haces cosas que son positivas, buenas, todo, pues bueno, entonces te van a llevar al contrario, ¿no? Pero cada uno de esos puntos de vista tiene mucho que ver con esto que ahorita platicamos. Y pues bueno, Juan José, vamos a empezar con el tema de esto que vamos a llevar a cabo, la acción imperfecta. ¿Cuántas ideas geniales se han quedado en la cabeza por miedo al no hacerlo perfecto? Pues yo creo que cada persona debe tener por ahí pues una gran cantidad de ideas que, como bien lo mencionas, se quedaron en eso, en una idea, por simplemente no atreverse a dar el primer paso. Y no sé, pero yo hago la reflexión, porque yo estuve ahí mucho tiempo. Esas ideas que buscamos madurar y madurar y madurar. Hoy al voltear hacia atrás, yo puedo reconocer, al menos en mí, algunas cosas. Era procrastinación disfrazada de preparación. Era parálisis por análisis. Era el temor a que las cosas no salieran y no resultaran perfectas la primera vez. Entonces, en este tema de acción masiva imperfecta, hay una pregunta que yo le hago constantemente a la gente y me la hago a mí mismo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tienes una idea, tienes un proyecto, tienes, tienes una meta. Si empiezas a avanzar, si empiezas a caminar, si empiezas a intentar algo que te lleve a ese lugar al que aspiras, al que sueñas llegar, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que pierdas algo de tiempo? ¿Que pierdas algo de dinero? No intentarlo, ya estás perdiendo algo de tiempo. E implícitamente ya estás perdiendo también algo de dinero. Entonces, yo últimamente me hago esa pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y eso peor que puede pasar no es tan grave como podemos llegar a imaginarnos antes de empezar. John Maxwell dice, nadie es lo suficientemente bueno la primera vez que hace algo. Y si yo quiero intentar algo y sé que la primera vez no voy a ser lo suficientemente bueno y que no me va a salir como yo quiero que me salga, yo tengo una filosofía de vida. Si voy a echar a perder, pues vamos echando a perder de una vez para que para que la vez en la que va a salir o resultar mejor esté más cerca, esté más próxima. Queridos, ¿cómo ven esta parte de la acción imperfecta con esto que nos trae Juan José? ¿Qué diferencia podrías decirnos hay entre prepararse y postergar? Más o menos algo mencionaste en cuestión de tanta preparación
procrastinando, ¿no? Dejando todo pendiente. Yo creo que el prepararse, y ojo, cuando hablo de acción masiva imperfecta, no estoy hablando de falta de preparación, ni del dejar de prepararse. Yo creo que aquella persona que se está preparando en y para algo, la única manera de saber si hay avance o hay progreso en esa preparación es poniendo en práctica eso poco o eso mucho sobre lo cual ya se preparó. Prepárate y con la información que ya tienes, empieza a hacer algo. Porque si esperas el momento perfecto nunca va a llegar. Y si somos honestos y realistas, cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que hagamos, siempre va a existir la posibilidad de hacerlo mejor. Siempre va a existir alguien que lo haga mejor que nosotros. Entonces, yo me preparo, ejecuto, evalúo los resultados y me sigo preparando. Y vuelvo a ejecutar y vuelvo a evaluar. El, el prepararte no está peleado con la acción. La acción sí está peleada con el postergar o con la procrastinación. Oye, y muchas veces me pongo a pensar en esto y me hace reflexionar porque cuando yo empecé este podcast, pues obviamente habían situaciones en donde pasaron muchas cosas y no me gustaba y en algún momento hice creo que 3 o 4 episodios y no me gustó y entonces dije, no, lo tengo que hacer mejor, quisiera hacerlo de tal forma y lo dejé casi, pues yo creo que 7 meses, ¿no? Y después dije, no, yo quiero hacer esto y volví a retomar y no me gustaba cómo quedaba y entonces, poco a poco creo que ha ido mejorando, pero el tema es de que volví a postergar porque quería hacerlo de una forma, pues, en donde tuviera menos errores, en donde se mostrara, pues, creo yo, más valor y situaciones así que decía, no lo estoy haciendo bien. Y entonces postergaba y postergaba y postergaba y lo dejé así, yo creo que empecé, si no mal recuerdo, en el año 2022 y lo dejé entre 2022 y 2023, yo creo que unos 8 meses. Y después dije, voy a volverlo a tomar y poco a poco lo fui haciendo. Y ahora que conocí la plataforma de Maxwell Leadership el año anterior, me gustó mucho y me llevó y dije, voy a hacer esto constantemente, ¿no? Y hoy estoy tratando de sacar un episodio que sea cada semana sí o sí. Yo te quiero hacer una pregunta. Esos episodios que no te gustaron, si tú los ves hoy, seguramente vas a identificar, pues no me gustó esto, no me gustó esto, no me gustó, esto lo pude haber hecho mejor. Pero ¿cómo supiste que no te gustó? ¿Cómo supiste que algo de lo que sucedió en ese episodio se podía hacer mejor? Pudiste saberlo gracias a que lo hiciste. Si no lo hubieras hecho, si no hubieras iniciado, no tendrías esos elementos o esos criterios para decir si hago esta otra cosa o si lo hago de esta otra manera, el resultado o el producto va a ser mejor. ¿Qué empezaste a hacer tú con este podcast en los primeros episodios? Acción imperfecta. Sí, lo suspendiste y lo volviste a retomar, pero sigues en ese proceso o este podcast sigue en ese proceso de ser mejor y de perfeccionarse cada vez. Sigue siendo imperfecto, porque esta conversación que estamos sosteniendo tú y yo
puede ser mejor de lo que lo estamos haciendo hoy. Es correcto, es correcto. Sí, y con eso que mencionas, efectivamente, pues en ocasiones no logramos o no vemos porque no estamos pasando a la acción, ¿no? No podemos identificar eso. Y algo que mencionaste, la parte de el hacer, pues este proceso o este círculo más o menos de calidad, ¿no? En donde voy a hacer, voy a planear, voy a hacer, voy a evaluar y entonces voy a corregir lo que se tenga que corregir y seguir avanzando. Lo que mencionaste en cuestión de ir mejorando constantemente, ¿no? Así es, así es. Yo no conozco otra fórmula. O sea, tú no puedes saber, nadie puede saber si esa idea, si ese proyecto, si ese plan va a funcionar o no va a funcionar hasta que no lo pongas en marcha. Al ponerlo en marcha, vamos a ver qué sí funciona, vamos a ver qué se puede hacer mejor, incluso vamos a ver qué hay que dejar de hacer. Pero es la acción imperfecta la que nos va a dar esa retroalimentación o ese feedback para poderlo hacer mejor, para desarrollar ese potencial al máximo. Oye, Juan José, ¿cómo viste tú hoy esta parte de el poner o el trabajar en la parte de la acción imperfecta? Porque para todas esas personas que a veces, yo no me considero así, pero sé de muchas personas que quieren hacerlo todo perfecto, ¿no? ¿Qué les podrías decir hoy en cuestión de qué es mejor? ¿Seguir esperando hacerlo perfectamente o pasar a esta acción imperfecta? Toda la vida pasará a la acción imperfecta. ¿Por qué? Porque eso que la gente quiere hacer, el principal obstáculo no es la falta de capacidad, es la duda. Y la duda se vuelve paralizante. Existe una creencia que creo que está muy extendida, pero que es equivocada, que primero hay que sentirse seguro para luego actuar. En la práctica es completamente al revés. Lo que te va a dar esa seguridad es la acción. ¿Cómo sé si estoy listo o no estoy listo para X cosa si no lo intento? Entonces, creo que esta parte de acción imperfecta no es una especie de fórmula rápida. Creo que es una postura de vida frente al trabajo, frente al miedo, frente a la incertidumbre. Y parte de una idea muy sencilla y muy simple. No necesitas sentirte listo para avanzar. Necesitas avanzar para empezar a sentirte capaz. No necesitas sentirte listo para avanzar. Queridos, creo Necesi- que necesitas avanzar para sentirte capaz. no necesitas sentirte listo para avanzar, necesitas Avanzar para avanzar sentirte capaz. para sentirte capaz. Excelente, excelente. Pues es que con esto es que efectivamente a veces queremos tener esa seguridad de hacerlo bien. Y pues resulta que como dijiste, es diferente, es hacerlo y poco a poco creo que vas a ir mejorando. Alguien dice, recuerdo mucho esto que menciona esta Vale en cuestión de dar pasitos, pasitos de bebé. Poco a poco ir avanzando y así creo que vas haciendo lo mejor porque yo siempre digo, no existe el cero defectos, no llegamos a esa perfección, pero el ir avanzando te hace mejor, ¿no? ¿Qué piensas de esto?
Totalmente. Porque en ese ir avanzando, en ese movimiento, como te sucedió a ti con este podcast, en ese avanzar y en ese movimiento vas a identificar esas áreas de mejora, esas áreas de oportunidad que te van a permitir hacerlo de una mejor manera, entregar un mejor producto, entregar un mejor servicio, entregar un mejor resultado. Pero si no avanzas, híjole, caes en esa especie de espera silenciosa. Quien espera en silencio no se siente estancado, se siente que está en un proceso, porque la espera silenciosa no se anuncia, no duele de inmediato, no genera conflicto, simplemente se instala dentro de nosotros. Y aunque la preparación es necesaria, hay un momento, hay un punto de partida en el cual deja de ayudar y empieza a protegernos del riesgo real, del contacto con la realidad. ¿Cómo sabes? ¿Cómo vas a saber si eres bueno en algo? Si no lo intentas, si no lo haces. Y entre más pronto nos demos cuenta y y adoptemos esto como un estilo de vida, pues mucho más pronto habrá ese avance y ese progreso que todos queremos y que todos deseamos. Aquí me gustaría sumar algo, Juan José, con esto que mencionas, y quisiera decirle a la audiencia, piensen en algo que hasta hoy llevan posponiendo por querer hacerlo a la perfección. Piensen en algo y el por qué no lo han hecho. Juan José nos mencionó cuestión de a veces el paralizarte, puede ser miedo, puede ser tanto análisis de quererlo hacer mejor y sin embargo no pasar a la acción. Pero piensa en algo que hoy lleves posponiendo. ¿Cuál es la versión imperfecta que hoy podrías hacer para avanzar paso a paso, poco a poco? Con esto quisiera, Juan José, que nos dijeras un poco parte de tu historia, cómo fuiste avanzando. Yo sé que hoy, para mí, pues eres uno de los grandes mentores que están hoy en la plataforma y que me ha llevado a ir viendo de qué forma puedo ir construyendo algo poco a poco. Y parte de esto, de repente escucho tu historia y quisiera que nos contaras un poco de esto que tú mencionas, porque fácil no es. No, claro que no. ¿Cómo he ido avanzando? Echando a perder. Nunca se me va a olvidar. Recién entrando a la certificación, allá por principios del 2017, me inscribo en lo que hoy es Maxwell Leadership, antes John Maxwell Team, y pues te inscribes y llenas el formulario y pagas y te llega un correo. Bienvenido, ahora eres parte de. Yo me acuerdo, fue un jueves. Ese día yo tomé ese correo y lo empecé a reenviar a propios y extraños. Saqué información de LinkedIn y de otros lados, de gente de recursos humanos, diferentes empresas, y lo repartí como barajitas. Para mi sorpresa, de una empresa grandototototota en el mundo de las refacciones automotrices, me contestaron inmediatamente y me dijeron, queremos que vengas el día de mañana, viernes, para tener una charla contigo. Voy el viernes a aquella entrevista, no tenía ni la menor idea que iba, David, ni tampoco que iba a ofrecer. Pero llegué, hablé un poquito de lo
mínimo indispensable que sabía de los recursos y las posibilidades que teníamos y ofrecí un programa, sí, gratuito, pero lo ofrecí. Me dijo, me gusta, empiezas el lunes. Yo no conocía el material que había ofrecido. No sabía ni siquiera si tenía acceso a él o no en la plataforma. Y era viernes en la tarde y el lunes a las 9 de la mañana empezaba la primera sesión. Descargué un PowerPoint de la plataforma, me fui con unas notas y tuve la sesión. Y la persona que había contactado y que me había pedido esa facilitación, al terminar me dijo lo siguiente. Me dijo, tengo una pregunta. En Maxwell Leadership, ¿les enseñan a leer PowerPoints? ¿Y a qué te refieres? Digo, es que lo único que hiciste fue leer el PowerPoint. No hiciste ningún comentario. No mencionaste una sola frase que no viniera en el PowerPoint. Si así van a ser las próximas sesiones, porque había ofrecido 5 sesiones, me dicen, si así van a ser las próximas sesiones, pues mejor mándanos el PowerPoint y aquí lo vemos a la hora que nosotros podamos. Qué fuerte. Trágame tierra. ¿Dónde me escondo? En ese momento yo pensé que me iban a cancelar las próximas 4 sesiones. Para mi sorpresa no me las cancelaron. ¿Qué hice la segunda vez? Me voy sin notas. Tope donde tope. Pare donde pare. Sí llevo el PowerPoint, pero simplemente con las ideas, no todo el texto desarrollado en la presentación. Y pare donde pare. Si puedo dar, si lo que preparo me sirve para completar la hora que se supone que dura la sesión, que pare. Si me dura para 15 minutos, pues me duró para 15 minutos. Terminan las 5 sesiones y me dicen, nos encantó el material. El material, no la exposición. Y me dicen, nosotros te hablamos. Les encantó el material. Ustedes me hablan. En ese tiempo tenían alrededor de 450 sucursales en todo el país. Y me hicieron el comentario. Me gustaría que los gerentes de mis sucursales vieran esto. 450 gerentes. No sé cómo lo van a hacer, cómo, pues seguramente los van a juntar en grupitos de 20 o 30 en diferentes ciudades del país o en la ciudad grande más cercana. Y, no, pues estos me van a llenar mi agenda pasado mañana. Pues 9 años después sigo esperando esa llamada. Pues obviamente no me hablaron, porque estuve terrible. Sí, el material sí les gustó, pero estuve terrible. He hablado con la directora de recursos humanos de esa empresa recientemente y no me quiere dar una segunda oportunidad. Pero yo agradezco la oportunidad que me dieron, la retroalimentación que me dieron, porque a partir de ese día dije, nunca más me va a volver a pasar el no llegar preparado a una sesión. Y así fue como empezó esto, echando a perder. Y sigue siendo de esta manera, buscando la manera de hacerlo cada vez mejor. Y honestamente, o sea, no quiero sonar presuntuoso, no quiero sonar ególatra, pero ha habido progreso. Ha habido progreso a lo largo del tiempo. He invertido muchísimas horas en seguirme preparando, pero no solo preparando, ejecutando. He invertido más horas en ejecución que en preparación, pero siempre después de una ejecución
hay ese momento de reflexión y de análisis. ¿Qué hice bien? ¿Qué se puede hacer mejor? ¿Y qué de lo que hice no lo debo de volver a hacer? Y no conozco otra fórmula. Parte de esto, Juan José, creo que totalmente que ver con la acción imperfecta, ¿no? Hoy hazlo mal, pero hazlo. Y al final lo fuiste llevando a cabo, lo hiciste, no quedaste bien, como mencionas, fue un tema complicado, yo creo que fuerte para ti el vivir esa experiencia, pero al final lo hiciste y lo que entiendo es el aprendizaje que tuviste de ahí, porque como mencionas, no me vuelve a pasar algo así, tengo que ir preparado a lo que voy a exponer, ¿no? Y creo que a partir de ahí, como dices, pues poco a poco has ido avanzando, pero este recorrido, pues así como lo dices, ya es más de 10 años o 10 años, 9 años, algo así. No, sí. Y de alguna manera, toda esta idea que sobre todo en los últimos 3 o 4 años he desarrollado bajo este concepto de acción masiva imperfecta, lo he plasmado en un libro que debe estar disponible, no sé, en 6 o 8 semanas, precisamente con ese título, Acción masiva imperfecta. Una especie de manual para aquella persona, ya sea que trabaje por su cuenta o aquella persona que simplemente quiera escalar al siguiente nivel, que creo que ahí caemos en alguna de las dos categorías la mayoría de las personas. Quien trabaja por su cuenta o aquella persona que quiere escalar al siguiente nivel. O sea, yo conozco muy poca gente que diga, ya, estoy bien, hasta aquí quiero llegar. Pero mi experiencia y que tengo la oportunidad de estar en contacto con gente todos los días de diferentes ambientes, de diferentes entornos, de diferentes países, a todos nos pasa lo mismo. Queremos hacerlo perfecto la primera vez. Y para empezar, la perfección no existe en ese sentido. Y Correcto. nadie lo va a hacer, nadie lo va a hacer perfecto la primera vez. Lo puede hacer bien, lo puede hacer muy bien, pero siempre va a existir la posibilidad de que lo haga mejor. Puedes repetir el nombre del libro? Acción masiva imperfecta. Sí, acción masiva imperfecta. Ok. Queridos, para los que no sepan, Juan José, bueno, digo, creo que va a ser tu tercer libro. Correcto, es el tercero. Es, parte de esto tiene algunos otros libros, se llama A pesar de mí, y bueno, habla situaciones en donde ahorita lo que comentaba, o sea, cómo podemos pues pasar a la acción, aunque no sea perfectamente, porque no vamos a tener esa perfección, pero el tema aquí es pasar a la acción y no quedarte nada más en los pensamientos. A veces no aterrizamos esos proyectos por miedo, puede ser, yo creo que al fracaso, al sentirnos mal, no sé, en esto que nos comentaba ahorita Juan José, cómo se pudo haber sentido la primera vez que le dijeron, si me vas a venir a presentar unas diapositivas, pues mejor mándamelas, ¿no? Y yo aquí las veo. Dos, yo creo que fue algo complicado. Dos, aunque ya lo di de una forma no presentando diapositivas, sino ya interactuando con mi contenido propio, así lo entiendo, resultó mejor, pero al final se quedó esperando esa llamada. Qué complicado puede ser y cómo lo puedes. Podría preguntarte, Juan José, aquí, ¿cómo saliste de eso por primera vez? Porque a veces unos nos podemos sentir fracasados con ese tipo de situaciones, humillados, no sé, no estoy hecho para esto, ¿no? Me voy más atrás, David. La primera vez que tuve la oportunidad de hablar en público, tenía 22 años.
me invitan a dar una charla y me dicen, tienes 25 minutos. No te puedes tardar más. La audiencia eran personas mayores. O sea, no puedes tardarte más de 25 minutos. ¿Ok? Yo me preparé, estuve ensayando, grabándome en grabadora de mano con cassette para escucharme. Well, llega el día del evento. 4 minutos y ya había terminado. Y dije, tengo dos opciones. O empiezo a repetir o aquí le corto. Y le corté. O sea, la gente como que se volteó a ver, como que ya terminaste si vas empezando. Me subo al coche y el mismo sentimiento. Esto no es para mí. Para mi sorpresa, de ese lugar, a, los, a la semana, a los 10 días me hablan y me dicen, oye, les gustó mucho que si puedes volver dentro de 3 semanas. Pero pues extiéndete tantito más, ¿no? También estuvo terrible. No estaba preparado. Aunque me había preparado, la preparación no fue la correcta y no fue la adecuada. Pero ¿cómo me pudiera dar cuenta que no estaba listo si no me hubiera presentado ese día ahí? Acción masiva imperfecta. El gran expositor, la única manera de saber que es un gran expositor es parándose frente a una audiencia. Y ni el mismo John Maxwell, que hoy podemos decir que es el mejor comunicador del mundo. Él mismo dice, si ustedes vieran mis ponencias de hace 50 años, se paraban y se iban. Se salían a media conferencia de lo terrible que era. Nadie es lo suficientemente bueno la primera vez. Y la única manera de mejorar es haciendo y evaluando. Correcto, correcto. Pues queridos, ¿cómo ven esta parte de la acción masiva imperfecta y por qué es mejor hacerlo sin perfección? Hoy hazlo mal, pero hazlo. Queridos, con esto quisiera dejarlos, voy a pasar a una parte de lo que le llamo frases inconclusas, ¿no? Antes de poder dejarles pues esta reflexión. La perfección te promete seguridad, la acción imperfecta te regala progreso. A veces es complicado, a veces puedes sufrir esto que nos comentó, por ejemplo, Juan José. A veces pueden vivir algo similar a lo que yo viví con este podcast al inicio, en donde no quería y postergaba y postergaba. Y después de ahí me fui dando cuenta de que cada vez se puede ir haciendo mejor. Entonces, con esto los dejo. La perfección te promete seguridad, la acción imperfecta te regala progreso. ¿Algo más que quieras comentar sobre la acción imperfecta, Juanjo? Sí, o sea, la acción masiva imperfecta no es una teoría, sino es una práctica a seguir incluso con las dudas, a seguir cuando no haya claridad total. Con el tiempo se va a convertir en una forma de trabajar, de decidir y de liderarnos a nosotros mismos. Excelente, excelente. Pues queridos, ahí está. Reflexionen un poco en esto. Creo que es contenido de valor y el por qué es mejor accionar. Juan José, con esto vamos a pasar para cerrar el podcast del día de hoy.
y pues hago una parte que le llamo frases inconclusas, en donde pongo una frase y tú pones la última palabra o lo que se te venga a a la mente, ¿te parece? Perfecto. Excelente. Destacaba Destacaba en ser inseguro. en ser inseguro, ok. Hoy quisiera aprender a, Hoy quisiera aprender a dominar mejor la tecnología. ok, dominar mejor la tecnología. Admiro en otros, Admiro en otros su constancia y su dedicación. constancia y dedicación. De pequeño quería, De pequeño quería ser torero. órale, órale, excelente. ¿Nunca le diste a la parte de los toros o sí le diste? Desde la barrera, nada más. Ok, ok. No me cuesta nada, Agregar valor a las personas. ok. El tiempo vuela cuando, El tiempo vuela cuando estás desocupado. ok. Cuando sueño despierto me veo, Parado en un escenario. ok. Ya listo para los escenarios, excelente. Pues Juan José, con esto vamos a concluir el día de hoy. No sé si quieras dejar algo de tus redes, compartirnos en dónde te podemos encontrar, qué es lo que haces actualmente para cerrar el episodio. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Juan José Campuzano. Así estoy, en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok. ¿Qué hago actualmente? Dentro de Maxwell Leadership tengo el rol de mentor en construcción del negocio, pero digo, yo también el 70 o el 80% de mi tiempo lo dedico a entrenamientos, capacitaciones, conferencias, básicamente dentro de empresas. Excelente, excelente. Pues ahí está, queridos, si en algún momento eh, solicitan algún tema de servicio, pues con Juan José es un gran colega de la plataforma, pero aparte mentor en esta parte y creo que tiene gran experiencia en la parte de coaching, consultoría, toda esta parte. Entonces, bueno, pues con esto los dejo el día de hoy, queridos. Espero que lleven a cabo eso que han postergado, aunque no sea perfecto. Recuerden que estamos en plataformas como Spotify, Amazon Music y ya subo el contenido también en YouTube. Si les gustó el episodio, por favor, compartan para que seamos más en Transformando Mentes. Hasta la próxima, queridos. Muchas gracias, Juan José. Gracias, David.